acuerdos de los derechos de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas está bien claro, donde implica que el Estado de Guatemala debe propiciar medios de comunicación comunitaria o disponer medios de comunicación para que los pueblos indígenas tengan ese acceso en cuanto a la promoción de sus derechos, de su identidad cultural. Sin embargo, hasta la fecha no se ha cumplido. ¿Y qué implica esos acuerdos para nosotros como pueblos indígenas? Eso implica tener un medio de comunicación a nivel municipal legalizado. Eso implica tener un medio de comunicación a nivel municipal que nos permite de desarrollar diversos temas en nuestros propios idiomas. Quiero decirle que todas las organizaciones de la población indígena tienen que unirse. Tenemos que aprender a unirnos, porque como lo he manifestado anteriormente, hay una fruta colgada en el árbol y cada uno de los pájaros que viene a picotear un poquito. Y si las organizaciones sociales y las organizaciones mayas van a continuar con esa actitud, simplemente se van a burlar de las organizaciones. Inclusive le pueden inyectar fondos con tal de quedarse callado. Yo creo que tiene que haber una cohesión de las organizaciones sociales que tengan una representatividad legítima, que realmente respondan a los intereses de la mayoría de la población. Entonces, ¿qué decir de la revitalización? Mi último tema. No voy a dar receta, solo quiero apoyar a cómo pensarlo. Es un fenómeno muy complejo por ser multidimensional y cuidado que es específico en cada lugar. Hay que rehacer el análisis para adaptarse a la situación y no programar cosas que en realidad no son factibles. Y no perder oportunidad de hacer cosas que se podían hacer. No existe receta, esto es mi expresión. Y cuidado que siempre toma mucho tiempo. Son cuestión de décadas, son cuestión de pasar a la nueva generación, son cuestiones de generaciones. Y hay múltiples dinámicas que son muy difíciles de anticipar o de controlar. Quizás uno de los logros más importantes o más destacados de esa época es el refinamiento al que se llega con la escritura. Ahora, la cultura maya del clásico también sufre el famoso colapso del que muchas personas han escuchado, pero esos mayas del periodo clásico no desaparecen, la gente no se esfuma. Al contrario, siguen viviendo, encuentran otras formas de vivir y modifican su sociedad, cambian su arte. Los idiomas también se transforman con el tiempo. Que muchas veces se cuestiona, dirán, pero estos mayas de hoy no son los mayas del pasado, son otra cosa. Y esto es absolutamente falso. Tenemos enormes líneas de continuidad entre los mayas del siglo V después de Cristo y los mayas de hoy en día. Tenemos líneas de continuidad que van desde el preclásico medio hasta nuestras fechas. Y esto es importantísimo recalcarlo, especialmente en un día como hoy, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, porque esto es una forma en la cual la cultura maya de hoy puede defender su legado, puede defender su cultura, puede defender su propia existencia, cuando es muchas veces atacada desde las propias instituciones del Estado que en teoría deberían velar por ella. Como columna vertebral de nuestros pueblos es el idioma, porque para que exista la Academia de Lenguas Mayas fue una labor ardua de profesionales indígenas que trabajaban en diferentes organizaciones e instituciones. Por lo tanto, es algo que no nos lo ha dado el Estado, no ha sido la administración pública la que se ha preocupado porque exista una Academia de Lenguas Mayas, ha sido la población. Y como siempre, el Estado desconfía de los pueblos, es que hay un bloqueo, hay una resistencia, hay una negación constante y desde luego desde las instituciones del Estado. Por eso es que se habla de racismo del Estado.
las organizaciones del pueblo maya, comunidades, autoridades y algunas organizaciones de la sociedad civil, estamos ya hablando de hacer un nuevo Estado, porque este Estado que tenemos es obsoleto. Y aunque se promulguen las mejores leyes de comunicación y de lingüística, se va a quedar de nuevo engavetado y olvidado, porque quienes tienen el poder no están interesados, como repito, en la historia, en la cultura, en la vida, en las necesidades de las amplias mayorías de la población. Ellos están interesados en enriquecerse, en explotar los recursos naturales, en vender los recursos naturales, sin importarles la vida de la población. En ese sentido, yo creo que una nueva constitución política es el norte del país, es lo que debe prevalecer para no hacer enmiendas, remiendos a la situación jurídica nacional. En esa línea, yo sí quisiera hacer una pequeña referencia, porque muy distinto es lo que una norma puede considerar a lo que en realidad puede ocurrir, toda vez de que esta institucionalidad indígena tiene una seria dificultad presupuestaria. Si unimos el presupuesto de la Academia de Lenguas Mayas con la CODISRA, con el FODIGUA y con la DEMI, pues entre todos es el 0.09% del presupuesto de ingresos y egresos del Estado. En esa línea, definitivamente los avances que se pueden hacer en cuanto a la promoción de los idiomas se verán limitados. Y por eso es que definitivamente no hay una capacidad de que funcione el canal de la Academia de Lenguas Mayas. Y por eso precisamente no hay una posibilidad de que se inyecte más presupuesto, más trabajo que vaya a redundar con estos elementos normativos que hablan de la difusión, que hablan de un trabajo que llegue con ese impacto, digamos, a las comunidades.